Dios te bendiga, amada iglesia, y todos los hermanos que nos escuchan en esta hora, amigos, vecinos. Esta es tu hermana Ninel Reyes, que está compartiendo con ustedes, pastora de la iglesia de Dios Pentecostal MI, del barrio de Ingenio, en Yabucoa. Un gozo nuevamente estar con ustedes. Queremos excusarnos, ayer no pudimos estar, no pudimos transmitir, ya que estábamos haciendo unos trabajos y nos tomó más tiempo del debido. Pero hoy estamos nuevamente con ustedes, gracias, amada iglesia de Ingenio, que está ahí en sintonía con todos nosotros. Un saludo bien grande, un abrazo y gracias por estar conectado con nosotros, a esos amigos, vecinos, a mi mamá que está ahí también, que detiene su culto familiar para escuchar, mi papá que está ahí también con nosotros, ¿verdad? En sintonía. Y gracias a todos esos hermanos que nos están apoyando. Seguimos en una espera de cuando, ¿verdad? Que Dios permita o decida que salgamos de esta cuarentena que tenemos. Ya como bien saben, en Puerto Rico ya se extendió 2 semanas más esta cuarentena, así que seguimos orando, manteniéndonos en oración, recordando que este domingo vamos a estar la Iglesia de Dios Pentecostal a nivel regional, vamos a estar en ayuno, y si tú te quieres unir a nosotros, vamos a estar ayunando por Puerto Rico para que Dios cubra esta isla, la proteja a nuestras familias, nuestros hermanos y nuestros allegados. Así que te invitamos a que te unas a este ayuno que vamos a tener el domingo, presentando la iglesia y presentando nuestra familia y presentando la isla para que Dios cubra y proteja la isla. En esta hora queremos dar nuestro estudio. Usualmente lo damos los jueves, pero ayer por la situación no pudimos, así que lo vamos a dar hoy, nuestro estudio bíblico. Y utilizamos como referencia el manual de nuestro concilio, Manual de Doctrina Pentecostal. Esto aprendemos, vivimos, enseñamos. Estamos, ¿verdad?, una buena herramienta que tiene el Concilio Pentecostal MI. Con la idea de, usualmente lo utilizan para los bautismos, para los recién convertidos, pero nosotros lo estamos utilizando para reforzar a la congregación, ¿verdad?, y a todos aquellos que escuchan, reforzar nuestras raíces. A veces hay que recordarle a la congregación las raíces, y este es un instrumento muy excelente que nos ayuda a cada uno a poder afirmarnos, porque en este tiempo donde hay tanta ideología y tanta apostasía, es bueno reafirmar a la congregación esa doctrina que enseña la palabra del Señor con citas bíblicas, con evidencia de la Escritura, y nos enseña a tener ese cuidado y guardarnos como cristianos. El día de hoy vamos a estar estudiando la lección número 11. El estudio número 11, la página 62. Los hermanos, ¿verdad?, que de Ingenio y todo aquel que tiene el libro puede unirse a nosotros. Es el estudio número 11, página 62, o el título es La conducta cristiana. Ese es el título que vamos a estar trabajando hoy en esta hora, la conducta cristiana. Gloria al Señor. Queremos hacer oración de inicio para que así Dios tome control de este estudio. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que una vez más tú dirijas, Señor, esta lección, Señor, sobre cada uno de los que están ahí en sintonía, Dios. Señor, sé tú tomando el control, Dios. Gracias por la oportunidad que me permites una vez más de llegar a los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Señor, a través de este medio con palabra que edifique, Dios. Reprendemos todo aquello que quiera obstaculizar este mensaje, Señor, este estudio, Dios. Y Padre, te damos la gloria a ti, Dios, por toda ella, Padre. Haznos sensible a esta enseñanza en esta hora, Espíritu Santo. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia constantemente nos está enseñando muy claramente de la conducta cristiana. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo Dios nos
se ha detenido a instruir al hombre de cómo se debe dirigir, de cómo se debe cuidar, de cómo se debe comportar ante aquellos que no creen en él. Vemos cómo Dios saca a Abraham de su tierra y de su parentela y dice: te voy a mostrar una tierra donde allí recibirás una gran descendencia, y esa descendencia tuya tendrá que ser diferente. Y para evidencia de eso le puso como un pacto sobre la circuncisión, y le mandó a circuncidar a todos sus descendientes, los descendientes de Abraham, que esto reflejaba una separación completa. En otras palabras, no podían ser igual a lo del mundo, a lo que el mundo te rodea. Tú tienes que ser diferente, tu conducta debe ser diferente. Y desde Génesis vemos cómo Dios está marcando una diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos, entre la conducta de aquel que profesa tener a Dios en su corazón y tener a Cristo en su vida, versus aquel que vive sin Dios, aquel que no ama a Dios, aquel que no guarda los mandamientos de Dios. Así que es importante que nosotros mantengamos una conducta adecuada. ¿Para qué? Para que aquel que no conozca a Dios por medio de nuestra conducta pueda conocerle. Hay mucha gente que no pueden acercarse a una Biblia porque no la conocen, no saben cómo utilizarla. Pero mi conducta como cristiano le va a hablar a ellos de que hay un Dios de amor, de que hay un Dios de misericordia, de que hay un Dios de paz, de que hay un Dios que está presto a escucharte. ¿Cómo lo saben ellos? Por mi conducta. Así que es importante la conducta del cristiano. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Cuando tú vienes a Cristo, automáticamente tú comienzas una nueva criatura. Las cosas viejas que tú practicabas, las cosas viejas que tú hacías, las cosas viejas que nosotros teníamos con nosotros, esa rutina ya eso desapareció. Ahora todo es hecho nuevo, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestra conducta debe de ser distinta a la conducta que teníamos antes en nuestra vieja vida. Tiene que ser distinta. La gente y el mundo tiene que observar en nosotros que hubo un cambio diferente, un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida, de pensar, un cambio de vestir, un cambio de hablar, un cambio de cómo conducirnos. Ya no nos ceñimos nosotros, sino ahora es Cristo en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio tiene que ser? Porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2, para aquellos que llevan anotación, ¿verdad? Puede anotar 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3, dice así: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en palabras de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos cartas abiertas ante esta gran nube de testigos. Somos cartas abiertas que tenemos que mostrar la escritura, los mandatos, la ley, la santidad de Dios en nosotros. Es como el mundo va a conocer. ¿Cómo el mundo va a conocer la santidad de Dios? A través de ti, a través de mí, a través del cristiano, a través de aquel que lleva la sangre de Cristo en su corazón. ¿Cómo van a conocer la santidad? A través de nosotros. Pero si nosotros no nos santificamos y nuestra conducta es igual a la de una
una conducta de un corrupto a la de una conducta de un mentiroso, de un vanidoso, de un airoso, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué carta le estoy presentando al mundo? ¿Cómo está conociendo el mundo a Dios a través de mí? Así que tenemos la parte 1. La parte 1 dice lo que todo creyente debe evitar. Bien interesante, vamos a esa parte número 1. Lo que todo creyente debe evitar. En esa conducta, ¿qué tenemos que evitar nosotros? ¿Qué tenemos que alejarnos? No participar de eso. Vamos a conocer ahora algunas de esas cosas. Desde Génesis y Apocalipsis nos muestra la Biblia qué cosas tenemos que evitar, pero de una forma general vamos a estar mencionando algunas de ellas. La número 1 dice aquí, lo que todo creyente debe de evitar, número 1, el cristiano debe de rechazar todo culto falso, ya sea a imágenes o a ángeles o a los demonios o a otro ser humano. Tiene que rechazar eso. ¿Por qué? Levítico capítulo 20, versículo 27. Levítico capítulo 19, disculpen, versículo 4. Levítico capítulo 19, versículo 4. La Biblia misma lo dice. No os volveréis a los ídolos, ni erréis para vosotros, para vuestros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Es un mandato de Dios no volvernos a ídolos, ni tampoco a ser dioses de fundición. En Levítico capítulo 26, versículo 1 dice, Levítico capítulo 26, versículo 1, dice, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantéis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Él nos exhorta, el mismo Dios, y después Él firma esa palabra diciendo, porque yo soy Jehová, porque yo soy Dios, porque yo soy vuestro Dios. Así que Él nos está pidiendo, no hagáis ídolos, ni escultura, no levantes estatuas, ni tampoco piedra para adorarle. Así que el cristiano debe de cuidarse de esos cultos falsos, de esos cultos a imágenes, porque el Señor aborrece esas imágenes. Él no acepta la idolatría. Ni tampoco los ángeles. Hay quienes dedican su culto a los ángeles, que si el ángel de la guarda. No. Es el Señor Jesús, nuestro Salvador. Él es el creador del universo. Él es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la palabra del Señor, si viniere un ángel con otro evangelio, llamadle anatema. En cierta ocasión, Juan, en Apocalipsis, cuando recibió la visión del Apocalipsis, dice la palabra del Señor que Juan se inclinó a los pies del ángel que le daba todas estas noticias y toda esta revelación. Se inclinó a adorar al ángel y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus profetas. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque toda la adoración de nosotros debe de ser a aquel que nos formó y que nos salvó, nuestro Dios y nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestra adoración debe de ir a nuestro Dios, no a ángeles, a demonios. Hay quienes adoran demonios a través del satanismo, hay quienes adoran demonios a través del espiritismo. No, tenemos que cuidarnos de cada uno de ellos. Ni a hombres ninguno. Hay quienes no adoran a todo eso, pero adora su propio ego, adora su imagen, adora al otro hombre, adora, convierten a las estrellas de cine como sus ídolos y siguen tras ellos. Tenemos que tener cuidado de esas cosas. Nuestra adoración tiene que ir siempre a Dios.
También el cristiano ha de oponerse a las supersticiones, los curanderos, el espiritismo, la santería, el horóscopo y todas las demás falsedades que el diablo utiliza. Dice en Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio 18, versículo 10 y 3 al 13. Quiero leértelo en esta hora por si alguna de esas cosas te ha estremecido. La palabra del Señor es clara. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13. Te lo voy a leer. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, que son los curanderos, ni sortilego, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esta nación de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Así que tenemos que cuidarnos de esos sortilegos, agoreros, de esos adivinos. Cuando buscamos la definición de ellos, son hechiceros, curanderos, los magos, los que hacen ese espiritismo, el horóscopo y todas estas cosas. Tenemos que cuidarnos. La conducta cristiana se tiene que alejar de estas cosas. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos quiere librar de eso, por eso Él nos dio un manual de instrucción, que es la palabra del Señor, donde podemos encontrar en ella cómo debemos de conducirnos. Si tú eres cristiano y has sido lavado por la sangre de Cristo, tienes que separarte de todas estas cosas. Punto número 2. El creyente debe de abstenerse de juegos de azar y lotería, porque tales prácticas constituyen una vía llena de ocio y de pecado. ¿Qué son los juegos de azar y las loterías? Lo dice sencillamente, Proverbios capítulo 13 da una enseñanza de esto. Dice: las riquezas logradas de la noche a la mañana pronto desaparecen, pero la que es del fruto de largo trabajo aumenta con el tiempo. ¿Cuáles son esas riquezas logradas de la noche a la mañana? Rápida, esas que se ganan en apuestas, esas que se ganan en lotería, esas que se ganan haciendo cosas ilícitas, indebidas, que Dios mismo no aprueba. Y a veces, hasta muchas veces, las leyes en muchos países no la aprueban, cuanto no más Dios, que es santo. Así que nos tenemos que cuidar de esos juegos de azar, de esas loterías. En Daniel capítulo 6, versículo 4 dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en las relaciones con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel
y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estas cosas muchas veces producen en la persona vicio, te atan a seguir jugando, a seguir participando de estas cosas por si gano mañana, por si gano mañana, y si me pego hoy, y si me pego mañana, y crean un vicio y una necesidad. Tenemos que cuidarnos de esos vicios. El tercer punto en el cual tenemos que cuidar los hijos de Dios, no deben de ser amadores del dinero. En primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. El cristiano no puede ser avaro, ambicioso, ni codicioso. Tiene que ser conforme con lo que Dios le da. En Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestra costumbre sin avaricia. Avaricia, ¿qué es avaricia? Amor al dinero, a tener más cosas. Así que dice, sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos que ser contentos con lo que tenemos. El cristiano, una conducta del cristiano tiene que ser una conducta agradecida a Dios por lo que tiene. Tengo poco, gracias a Dios porque aunque sea poco, pero tengo. Tengo mucho, gracias a Dios porque este mucho no es para mi bien, sino es para bendecir a otros. Porque si Dios nos da, nos va a exigir también. Si Dios nos da para que nosotros bendigamos también a los demás. Así que esa conducta del cristiano no puede inclinarse al dinero. Hay muchos que se inclinan al dinero y por inclinarse al dinero empiezan a mentir para recibir más beneficio. Y eso perjudica tu vida cristiana, tu testimonio. Entonces allá en las agencias pertinentes dicen, mira, y ese no es cristiano. Y ese dice ser es de la iglesia. Y mira cómo miente. Mira cómo hace fraude para conseguir beneficios. Tenemos que cuidarnos, iglesia. Eso no se debe hacer. Tú eres carta abierta al mundo. Tienes que mantener tu integridad a Dios en tu casa, pero también fuera de tu casa, en la iglesia, pero también dentro de ti, de tu pensamiento. Esa conducta tiene que ser en todo pura para el Señor. Gloria a Dios. El cuarto punto dice: los cristianos deben de abstenerse de uso de licor, de tabaco, de drogas, narcóticos y cualquier cosa o sustancias dañinas tanto para él como para los demás. Así que tenemos que cuidarnos de esas cosas. El cristiano no debe de estar, dice la Biblia que no debemos de estar en borracheras. Ahí en Efesios capítulo 5 versículo 18, Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes piense lleno del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Hay muchas personas que se embriagan. La palabra del Señor repudia esta embriaguez. De hecho, en Timoteo se habla mucho de esto: no os embriaguéis. La borrachera a Dios no agrada. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Me parece que es en Apocalipsis que ni los borrachos entran al reino de los cielos. Así que tenemos que atenernos, tenemos que cuidarnos de esto, cuidarnos de ese consumo de licor. Los cristianos no consumen alcohol, no consumen licor, no lo consumen. Hay costumbres y tradiciones que lo consumen y allá ellos, pero el cristiano no le corresponde. ¿Por qué? Porque puede caer en una embriaguez y en una borrachera. Proverbios capítulo 20, versículo 1.
Nos dice la palabra del Señor, lo buscamos en su palabra, Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice: el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello erra no es sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú temes a Dios, tú te vas a guardar del vino encarnecedor y te vas a guardar de esa sidra alborotadora, de ese consumo de alcohol. Porque hay cristianos, o incluso hay personas que dicen, un poquito de sidra no es nada. Mira, la palabra del Señor dice aún la sidra. Así que tenemos que cuidarnos de ello. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10, te da una referencia de esto hermosamente. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10, nos dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Tú quieres heredar el reino de Dios? Cuídate de la borrachera. ¿Tú quieres heredar el reino de Dios? Cuídate de los vicios que atacan, que destruyen tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en él. Y cuando nosotros traemos todos estos vicios a nuestro cuerpo, estamos destruyendo nuestro cuerpo. Esa nicotina que tanto daño hace a esos pulmones, destruye nuestro cuerpo. Y Dios nos encargó encarecidamente que nuestro cuerpo no lo podemos destruir. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Punto número 5. Dice: el cristiano no debe practicar de las diversiones mundanas como el baile, el cine y las películas pornográficas, porque todo esto da ocasión a las pasiones carnales. Tenemos que cuidarnos de eso, de esas cosas que instan a nosotros a que nuestra concupiscencia sea alimentada y por ende ocasione nuestro pensamiento y lleve al pecado. Romanos capítulo 13, versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas, ni envidia. Tenemos todo aquello. Miren, hay a veces hasta películas que uno quizás se sienta en la casa de su hogar, en familia, quizás hasta películas de niños. Y esas películas encierran muchas veces esos pensamientos lujuriosos, pensamientos de adulterio, de ira. Ten cuidado, aún caricatura. Muchas veces se ve la lujuria, la ira, la envidia en esos programas. Abstente de eso. Cuídate. Cuando tú veas algo así, mira, apaga el televisor o ponte a leer, ponte a charlar con tu familia, a hacer otra cosa, pero que no te enriquezca esa lujuria, ni esa codicia, ni esa concupiscencia, porque a la larga corres el peligro de pecar con el pensamiento. No hay que pecar físicamente, simplemente con pensar. Ya corremos el peligro. Así que el cristiano se tiene que abstener de esas cosas. El segundo punto: los cristianos deben rechazar la práctica del aborto. Rechazar la práctica del aborto. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El aborto es un asesinato, así que el cristiano debe de cuidarse de eso. Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos,
esposa destima el fruto del vientre. Ese fruto del vientre que se está formando en ese vientre, eso es una herencia de Dios. No podemos matarlo. En Mateo capítulo 18, versículo 10 dice, mirad que no os menospreciéis. Vamos a leer esa porción bíblica directamente de la palabra del Señor. Mateo capítulo 18, versículo 10. Gloria al Señor, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú te imaginas que esos ángeles le digan al Señor, fulano, fulana acaba de matar un bebé que se está formando en ese vientre? Ellos ven el rostro de Dios todos los días. Y lo que nosotros le hacemos a esos pequeños, no solamente los que están en el vientre, aún los que están en nuestros hogares, esos pequeños que se están creciendo, ese maltrato contra ese niño, los ángeles de Dios cuidan a ese niño y ellos ven a Dios todos los días y ellos le van a decir a Dios lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado de lo que hacemos con nuestros hijos. Si somos cristianos, ese comportar debe de ser que aún nuestros hijos vean en nosotros el amor de Dios. Gloria al Señor. Así que tenemos que cuidar aún en nuestra casa ese comportar cristiano. Qué triste sería que nuestra propia familia, nuestros propios hijos vieran a papá y mamá hermosos como ángeles dentro del templo, pero en el hogar son diablos y demonios. No puede ser así. Mi hijo tiene que conocer el amor de Dios a través de mí. Si tengo que pedirle perdón a mi hijo, le pido perdón a mi hijo. Si tengo que pedirle perdón a mi padre, le pido perdón a mi padre. Pero hay que tener una conducta cristiana, porque Dios envía sus ángeles y está pendiente de esos pequeños que están en casa. La segunda parte, ya culminamos con puntos que debemos evitar los cristianos. La segunda parte es obligaciones civiles del cristiano. Nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos hacer? Es hermoso porque la Biblia provee también esa enseñanza y nos la recalca. No solamente tienes que ser un buen cristiano en tu cotidiano vivir, sino también en relación con el gobierno donde tú estás, el país donde tú estás. Todo cristiano debe someterse a las autoridades legalmente establecidas en el país, en el estado o en la comunidad donde está. Qué triste sería, ¿verdad? Que se escuche diciendo, hay como esta situación que estamos ocurriendo ahora, donde las iglesias se tienen que han tenido que reestructurar su forma de servicio y lo damos vía internet. Qué triste, ¿verdad? Sería que no sigamos esta encomienda que nos da la gobernadora para proteger el país y por culpa nuestra ocurran epidemias en nuestras áreas, en nuestra vida, por no tener ese cuidado. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, y se los quiero leer bien detenidamente. Ya estamos casi terminando. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Vamos por aquí, que la palabra del Señor. Romanos 13, versículo del 1 al 7 dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hay a veces que quizá el gobernador, la gobernadora, el presidente, la presidenta, el líder que se ha puesto en ese país, estado, municipio,
pueblo, como le quieras llamar, comunidad, quizás no nos gusta, quizás no tienen nuestras mismas ideologías, quizás no tienen ni nuestra misma forma de pensar, ni tampoco asiste a la iglesia donde nosotros asistimos. Pero dice la Biblia que esas autoridades Dios las ha puesto muchas veces para juzgar a esa nación. Pero independientemente el propósito de que Dios lo haya puesto ahí, Dios los puso. Dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso hay que orar por ellos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo. Si yo me resisto y digo, yo voy a reunir mi congregación y no me importa lo que diga el gobernador, la gobernadora, en este caso en nuestro país, ¿verdad? No me importa lo que diga la gobernadora y yo voy a reunir mi iglesia y yo estoy resistiéndome a ese mandato. Y al resistirme puedo acarrear condenación. ¿Cuál es la condenación que puedo acarrear? Que me contagie yo y que se contagie todo el mundo con el coronavirus. Cuando Dios nos dice, obedece las órdenes de ese gobierno. ¿Por qué? Porque es para tu bien. Versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si hacéis lo malo, temed, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributa, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Así que Dios también nos enseña que tenemos también, el cristiano tiene que mantenerse en la ley, mantener cumpliendo esa ley. Si dicen que la luz está roja y no se la pueden comer, no las comamos. Si dicen que hay que dar paso, demos paso. Si dicen que hay que trabajar estas áreas, esas leyes están para protegernos a nosotros. No rompamos la ley. ¿Por qué después? Porque si la rompemos, o nos dan multa, o nos dan cárcel, y un cristiano en una cárcel, ¿verdad? Eso no se ve bien. No habla bien de Cristo. Somos cartas abiertas. Esa conducta tenemos que cuidarla. Otra de las obligaciones como civiles, como cristianos civiles, el creyente debe pagar todas sus deudas y cumplir con todos los compromisos que hubiera contraído. En ese mismo Romano capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debas a nadie. Cogiste el fiado, paga. ¿Tienes un préstamo? Paga a tiempo el préstamo en su fecha. No seamos, ¿verdad? A veces nos atrasamos un poquito por circunstancias, que eso no sea el todo de la vida de ese préstamo. Hay que pagar a tiempo, hay que pagar lo que debemos. El cristiano no puede deber a nadie nada, seamos responsables. Qué triste sería, ¿verdad?, que cuando analizaran nuestro récord de finanzas encontraran un chorro de deudas. Eso es triste. Un cristiano que deba tanto y todo pagándolo en fechas o en
fechas atrasadas. Eso no habla bien de nosotros. El tercer punto de la obligación como civiles es que el cristiano debe de continuar, debe de constituir un hogar legalmente y de acuerdo con las enseñanzas establecidas por la Iglesia. Los que viven en concubinato deben legalizar su estado matrimonial. Cuando vivimos en concubinato, eso no habla. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de una unión matrimonial. En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, que Dios los va a juzgar. Punto. Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Dios los va a juzgar. ¿Tú quieres ser juzgado por Dios? Pues si estás en concubinato, el cristiano no puede vivir una vida en concubinato, tiene que arreglarse con Dios, establecer un matrimonio legítimo, legal ante Dios y ante el Estado para cumplir con esta obligación. Porque tenemos quizás muchas personas en talento y no pueden ejercer sus talentos y sus habilidades por esta parte. Pues mira, el Señor nos dice que ese matrimonio sea en todo legal, legítimo. Gloria al Señor. En Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 también nos dice, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice: ¿no sabéis que lo injusto no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, no heredarán el reino de Dios. Cuando, ¿verdad?, estamos en ese concubinato, se constituye un tipo de fornicación y eso es peligroso para tu salvación. Así que procuremos arreglar nuestra vida, unirnos en ese matrimonio. La persona soltera o viuda que decida casarse deberá hacerlo solo con personas de su misma fe. Esto en Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con la tiniebla? Esa unión de yugo desigual, cuando tenemos una persona que piensa de una forma, una ideología, una creencia distinta a la nuestra, ahí no hay armonía, siempre van a estar en una discusión y eso es peligroso. Ahora, si tú conociste a Dios, vivías en el mundo y conociste a Dios y te convertiste al Señor y tú estás convertido al Señor, pero tu cónyuge no se ha convertido al Señor o se apartó de los caminos del Señor, no te separes. Por el contrario, la Biblia dice: mantente, si ese es el caso, mantente unido, porque quién sabe si esa persona conoce a Dios. Además, por esa unión, Dios va a preparar y a proteger a esa otra persona y puede llegar a los caminos del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si eres soltero y te vas a unir a una persona, procura que sea una unión unida a tu fe. ¿Por qué? Porque no andará juntos la luz y las tinieblas, no se pondrán en comunión, van a estar peleando. Hay quienes dicen: pero yo lo convierto, cuando me case con él lo convierto y lo hago cristiano, la hago cristiana. No, es un error. Ten cuidado, aléjate de ese yugo desigual.
También dice, nuestra iglesia condena la unión entre personas del mismo sexo. Y como leímos ahorita en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, ahí lo dice claramente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que lo injusto no heredará el reino de Dios? No erréis, ni forniquéis, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Queremos heredar el reino de Dios, tenemos que cuidarnos de estas cosas. En Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 18, versículo 22, dice, no te echéis con varón como con mujer, es abominación. Tenemos que cuidarnos. ¿Qué es abominación? Algo que Dios repudia, que Dios le da asco. Eso es lo que quiere decir eso. Así que tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. La palabra del Señor es clara. Y cuando conocemos la palabra del Señor, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y por último, tercer punto, ya terminado con este parrafito, leemos. Dice, tercer punto, apariencia. Los creyentes deben actuar con toda madurez cristiana en cuanto a la ropa, las modas, el arreglo del cabello y el uso de pinturas. Tenemos que cuidarnos, tiene que ser diferente. La moda y la vanidad en la apariencia son tendencias que han que se han apoderado de los hombres y de las mujeres en el mundo de hoy. Lo peligroso es que también entre los cristianos se ha apoderado esta influencia mundana y cada vez es mayor y sigue creciendo esa moda y esa vanidad y esa apariencia en nosotros, y tenemos nosotros que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de esas apariencias. ¿Queremos parecernos a artistas de televisión? No. No procures parecerte a los artistas de televisión. Tenemos a una artista de televisión que cuando uno ve, se han divorciado tantas veces con toda su belleza, tantos divorcios que acarrean. Oh, pero la cristiana sencilla, que no se parece al mundo, ¿cuántos divorcios ha tenido? Tal vez ninguno. ¿Qué digo con esto? Que a veces queremos parecernos a las del mundo porque se ven bonitas y atractivas, pero acarrean maldición a nuestra vida. Sin embargo, cuando tú tienes un corazón puro y un rostro puro ante Dios y una semblanza que en tu vida refleja piedad para Dios, oh, qué lindo, qué hermoso. Qué hermoso es. No procures parecerte a las mujeres que el mundo pone atractiva. Procura parecerte a Cristo. Procura parecerte a los ángeles de Dios. Nosotros no vemos los ángeles de Dios pintorreteados o con cuanta moda. No. Vemos a los ángeles de Dios, si has tenido la oportunidad de verlos con rostro brillante, o por lo menos así nos los imaginamos. Y si los vemos con pinturas y cuanta cosa que el mundo inventa, entonces no son ángeles, son demonios. Ten cuidado, no te parezcas a ellos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2